Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, a Filipenses capítulo 3, y vamos a leer unos versículos y damos gracias a Dios por los logros obtenidos en este año, especialmente por nuestros hijos. Es una bendición el poder celebrar con ellos, con todos los niños de la iglesia, y darle gracias a Dios por la sabiduría que les ha dado y por el esfuerzo de ellos en cada una de sus materias. Así que quiero invitarle a que vaya conmigo, por favor, con motivo de celebrar los logros obtenidos por nuestros niños en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 10. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 10. Hoy vamos a hablar acerca de los logros y las metas que podemos obtener. Para las personas que nos visitan, les recuerdo que todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron al inicio, allá en la entrada. Y si usted no tiene, ¿verdad? Ahorita le vamos a compartir. El único pasaje que no está allí es Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 10. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de los logros y de las metas que usted y yo podemos tener? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de nuestro deseo más grande. ¿Cuál es el deseo más grande que usted pueda tener? Recuérdese que para nuestros hijos no podemos tener metas. Usted tiene metas para su vida. Usted puede tener deseos para sus hijos y metas para usted. Ellos van a tener sus propias metas. Pero el tener deseos es bueno. Así que Filipenses 3:7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Mire, cuando hablamos de nuestros logros y de las metas, debemos reconocer de dónde provienen nuestras habilidades para obtenerlos. Y creo que esta es una lección tremenda que podemos aprender nosotros y compartirla a nuestros hijos. Cuando hablamos de logros y de metas, ¿de dónde proviene su habilidad? ¿De dónde proviene su capacidad para obtenerlas? Ahora, no está mal alcanzar metas, no está mal tener logros, siempre y cuando esos logros no tomen el lugar que a Dios le corresponde en nuestra propia vida. Recuérdense que Dios debe ser el centro de nuestra vida. Él debe ocupar el primer lugar siempre en cada cosa que emprendamos. Con todo lo que hacemos, Él es quien, dice la Biblia, se debe de llevar la gloria en nosotros. Mire lo que dice Romanos 11:36, ahí en sus notas. Porque de Él y por Él y para Él, subraya esto por favor, son todas las cosas. Incluyen los logros que podemos obtener en la vida. Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, todo lo que somos, dice el apóstol Pablo, quien es el escritor de Filipenses que vamos a estudiar y quien es el escritor de Romanos, él dice, todo lo que somos es por Él y para Él y dependen de Él, todas las cosas se sostienen en Él. Mire, aquí en Romanos 11:36, Pablo hace un análisis y llegó a la conclusión de que todos dependemos absolutamente de Dios. Él es la fuente de todo, incluyendo nosotros mismos, incluyendo nuestras habilidades. Él es el poder, dice Pablo, que sustenta todas las leyes del mundo en el que vivimos, y Dios lleva a cabo todas las cosas para la gloria de Él mismo. El Dios todopoderoso, entonces, dice él, merece nuestra alabanza y nuestra gloria. Así que no está mal tener deseos, no está mal tener logros, no está mal tener metas, siempre y cuando nuestros deseos apunten hacia Dios, dándole la gloria a Él siempre por medio de Cristo Jesús. De ahí la importancia de hacernos estas preguntas. ¿Tiene usted metas en su vida? ¿Tiene usted metas en su vida? Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿están esas metas alineadas con Dios? Es decir, ¿están en una misma línea con Él? ¿Apuntan hacia Él? ¿O lo que usted quiere comenzar a hacer le da la honra a Dios en todo lo que usted quiere hacer? ¿Se glorifica a Dios con sus metas? ¿O simplemente estamos
buscando metas para agrandarnos a nosotros mismos o presumirlas delante de nuestros amigos y de nuestros familiares, o para que la gente nos vea o para que la gente nos apruebe. O sea que para eso estamos buscando deseos y metas. Bueno, si usted no honra a Dios con sus logros, déjeme decirle que esos logros no van por buen camino. No van por buen camino. No importa en qué área de su vida usted los esté obteniendo. Nuestros logros siempre deben de estar enfocados en darle la gloria a Dios. Piense por un segundo, ¿qué pasaría? Esta es una pregunta muy buena que debemos hacernos nosotros, porque si nuestros logros no apuntan a Dios, no van por buen camino. Piense por un segundo, ¿qué pasaría si uno de sus hijos le dijera que Dios lo está llamando para ser misionero en algún otro país del mundo? ¿Cuál sería nuestro primer pensamiento? ¿Qué pensaríamos de él? Bueno, el doctor Charles Swindoll nos ayuda a entender que muchas veces o frecuentemente la sociedad piensa acerca de esa pregunta. El doctor Swindoll nos hace pensar sobre este tema de preguntarnos de uno de nuestros hijos va de misioneros. Él afirma esto cuando él dice, él nos hace pensar, imagínense la escena, dice él, dos amigos se gradúan de la universidad, uno se va a la India como misionero, uno de los países más pobres del mundo, la India, mientras que el otro llega a ser un hombre exitoso de negocios. Ambos, los dos, el misionero y el hombre de negocios, dice el doctor Swindoll, reciben una invitación para ir a una reunión de exalumnos donde comparan sus vidas. Puede ser fácil, dice él, que el misionero piense de sí mismo como un fracaso, pero necesitamos superar la valla de la comparación. Y él termina dando una frase que da pie para la introducción de nuestro mensaje. Él dice, el verdadero logro para cada uno de nosotros está en oír y obedecer la voz de Dios que nos dice, sígueme. Sígueme. Jesús hizo esta misma invitación, sígueme, a un par de hermanos. Uno se llamaba Pedro y el otro se llamaba Andrés. Y aunque ellos dicen en la Biblia que tenían un negocio muy bueno familiar de pescadores, ellos cambiaron su enfoque. Sus metas ahora eran diferentes. Ellos tenían un nuevo propósito. En Mateo 4:19 dice que Jesús vio a estos dos hermanos y les dijo, síganme. Y note esto, y yo los haré pescadores de hombres. Jesús les dice, mire, ustedes quieren seguir pescando, no se preocupen, van a seguir pescando, pero déjenme cambiar el enfoque de sus logros, el enfoque de sus metas. Jesús les dijo a Andrés y a Pedro que ahora debían dejar su negocio pesquero para convertirse en pescadores de hombres, ayudar a la gente. Básicamente lo que es un pescador de hombres, ayudar a la gente a encontrar a Dios. Jesús les invita a dejar su negocio productivo para convertirse ellos en espiritualmente productivos. Todos podemos cambiar nuestro enfoque y convertirnos en pescadores de almas si simplemente seguimos el ejemplo de Cristo, sus enseñanzas y las ponemos en práctica. Nuestras metas cambian, nuestros logros cambian, nuestro enfoque cambia. En otra ocasión Jesús vio a un publicano. Imagínense, Pedro y Andrés se convirtieron en discípulos de Jesús. Y la Biblia dice que en la Nueva Jerusalén, el templo de la Nueva Jerusalén va a tener 12 columnas, donde una de esas columnas va a tener el nombre de Pedro y Andrés. Se convirtieron en discípulos de Cristo. Pero en otra ocasión Jesús vio a un publicano, les dije, un hombre que, recuérdense que los publicanos en aquella época, por la malversación de fondos que hacían, eran hombres ricos. Recuérdese, transando a la gente, haciéndole daño a la gente económicamente. Estos eran hombres ricos. Y vio a este hombre, dice en Mateo 9:9, y pasando Jesús vio a un hombre llamado Mateo, quien después se convertiría en uno de sus discípulos, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era un publicano. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo no dudó. Él dijo, yo tengo que seguirle. Y se convirtió en uno de sus discípulos. ¿Se recuerda que le dije de las columnas del templo de Nueva Jerusalén? El nombre de Mateo va a estar en una de ellas. Cuando Jesús llamó a Mateo para que fuera uno de sus discípulos, Mateo lo siguió, dice la Biblia, de inmediato, dejando su carrera lucrativa
Si Dios lo llama a usted para seguirle y obedecerle, ¿qué haría usted? ¿Cuál sería su respuesta? Algunas veces la decisión de seguir a Cristo requiere cierta elección que puede incluso ponernos en aprietos. Como Mateo, usted y yo debemos dejar atrás las cosas que podamos apartar para seguir a Cristo. Pero mire, en los anales de la historia bíblica hubo uno que dijo: no, gracias, estoy muy ocupado, yo no quiero. Ahora, lo interesante de este muchacho, a quien la Biblia le describe como el joven rico, no se le da su nombre, pero solo se describe como el joven rico. Lo interesante de este muchacho es que este muchacho fue él quien se acercó a Jesús para decirle: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser uno de tus seguidores? Jesús le dice: mira, simple, los mandamientos sabes. Él dice: eso lo sé desde que era niño. Y empezó a recitar todos los mandamientos. Después Jesús le dice en Lucas 18:22, Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. El versículo 23 dice que entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Subraya estos dos contrastes, por favor: muy triste, muy rico. Este muchacho pasó los anales de la historia bíblica como aquel que dijo no a Jesús cuando le dijo: sígueme. Fíjense que siempre me he preguntado qué hubiera pasado si este muchacho hubiera dicho sí. Estoy seguro que se hubiera recordado como un título así: el discípulo más joven de Jesús, el discípulo más rico de Jesús. Pero él dijo no, y pasó a la historia como aquel que le dijo no al mismo maestro. Él no cambió su enfoque, él no cambió sus logros, él no cambió sus metas. La riqueza de este hombre era la que le daba cierta clase de paz a su vida. Incluso su riqueza le dio poder y prestigio. Y cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que poseía, Jesús tocó la llaga, tocó su seguridad, tocó su identidad, y él dijo: no, yo no estoy dispuesto a cambiar ni mis logros, ni mis enfoques, ni mis metas. El hombre no entendió que él iba a estar más seguro al lado de Jesús que la estabilidad que sus riquezas y sus logros le daban. Pero el pasaje que acabamos de leer aquí en Filipenses 3 fue escrito por un hombre que tenía de qué presumir. Si hay alguien en la Biblia que tiene de qué presumir, ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene de qué presumir, no solamente espiritualmente, siendo él un fariseo o ex fariseo, sino él tiene de qué presumir. Estudió a los pies de un hombre muy importante en aquella época. Pablo estudió en las mejores universidades de aquella época. Pablo tenía de qué presumir. Y él hace una lista de las cosas, de los logros que él podía presumir. Todos logros religiosos. Miren lo que dice en Filipenses 3, donde estamos. Pero quiero que lea unos 2-3 versículos arriba. Mire el versículo 4. Él mismo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Sabe qué significa eso? Yo tengo también de qué presumir. Yo tengo también de qué presumir. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Y luego él comienza a hacer una lista de todos los logros que él tenía. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, una tribu de guerreros, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6. En cuanto al celo, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, subraya esto por favor: irreprensible. Nadie, dice Pablo, tiene nada que decir de mí con respecto a cumplir la ley. Nadie tiene nada que decir de mí. Así que si hay alguien que tiene de qué presumir, el apóstol Pablo tiene de qué presumir. Y él presenta estas cosas como trofeos acumulados. Él presenta estas cosas como diplomas que están pegados en la parte de atrás de su pared. Él presenta estos logros como trofeos valiosos a la vista del mundo. Pero para Pablo esos trofeos ya no tenían valor. Los toma como vanos por causa de Jesucristo. Mire el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como
pérdida por amor de Cristo. Quiero que subraye dos palabras en ese versículo: ganancia y pérdida. Ambos son términos contables en las Escrituras. Términos contables que se refieren al lucro, a obtener, a ganar. Es más, el doctor MacArthur dice que Pablo usa un lenguaje de negocios para describir la transacción espiritual que ocurrió cuando Cristo lo redimió. Él cambió sus pecados y todas las cosas que él tenía para presumir por la excelencia de conocer a Cristo, dice él. Términos contables. Su enfoque cambió. Sus metas cambiaron. Sus logros cambiaron. Y lo que esperaba obtener ahora era diferente. Y aquí surge una pregunta: ¿qué era lo que ahora Pablo buscaba más? Si ya tuvo todo lo que tenía, ¿qué era lo que ahora él dice? Eso no vale nada. ¿Qué vale más que sus logros? ¿Qué ahora Pablo estaba buscando con todo su esfuerzo? Bueno, Pablo buscaba tres cosas. El deseo más grande de Pablo es que él quería conocer, en primer lugar, allí en sus notas, el primer enunciado, él quería conocer la persona de Cristo. La persona de Cristo. Él dice en el versículo 8: ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, o por amor del cual, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, él quería conocer. El deseo más grande del apóstol Pablo debería ser nuestro deseo también. Él quería conocer a la persona de Cristo. Si hay algo que debemos darnos de ese sentido de gratificación en la vida, es el deseo de conocer a Cristo Jesús. Y ese conocimiento se adquiere por medio de la predicación del Evangelio. De ahí la importancia de escuchar la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Primera de Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es la predicación, dice él, la que cambia, la que hace que la persona conozca a Cristo. F.B. Meyer, el comentarista, decía que la cruz implica no solo la doctrina de la expiación, sino también el llevar humildemente la cruz en la vida diaria. Hay muchos que usan la cruz como prenda de vestir, pero no muestran nada de su espíritu de compasión y sacrificio. Todo el mundo necesita un calvario en el corazón. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16, el mismo apóstol Pablo dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, note el versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase a los gentiles. Mire, la versión Dios habla hoy, que está ahí en sus notas, esa frase, revelar a su Hijo en mí, esta versión la traduce como: tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo. Pablo quería conocer la persona de Cristo. Mire, Dios nunca deja de revelarnos a su Hijo, a nosotros. De ahí la importancia de constantemente crecer en el Evangelio, creer en la gracia de Dios. En 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, hay ciertas cosas que usted y yo debemos tener en cuenta para conocer la persona de Cristo. Conocerlo o conocer a Cristo implica aprender de Cristo. ¿Ya lo encontró? Implica aprender de Cristo. Usted no va a conocerlo si no se dedica tiempo a aprender de Él. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su propósito de su vida en el mundo? Es Él mismo quien nos hace una invitación para que usted y yo haríamos bien en atender. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y, subraya esto, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto, el aprender de Él, implica que en nuestra vida nos dediquemos a conocer a Jesús. Y el Nuevo Testamento nos presenta una revelación verdadera de la persona y el carácter de nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, fíjese, es curioso cómo las personas hoy en día creen todo lo que otras fuentes dicen acerca de Jesús, menos lo que la Biblia dice.
Estoy seguro que en el trabajo más de alguna ocasión se le ha... Mire, y es cierto que Jesús tuvo hijos. Y es cierto que Jesús tuvo un amorío con María Magdalena. Y es cierto que Jesús vino a América cuando ni siquiera América todavía estaba reconocida. Y la gente cree toda clase de cosas que se pueden leer, menos la Biblia. Dicen, yo creo todo menos ese libro. Juan capítulo 5, 39 dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, note la última frase, aunque las escrituras dan testimonio de mí. ¿Quiere usted encontrar una fuente correcta para conocer a Jesús? Vaya a la Biblia, hermano. Vaya a la Biblia. El comentarista William Barclay decía que puede ser que Juan quería en este pasaje decir que es el testimonio que Dios da de Jesús, la que se encuentra en las escrituras. Para los judíos, las escrituras era el sumo bien. El que ha adquirido las palabras de la ley, decían ellos, ha adquirido la vida eterna. Ahora, lo curioso de esto, aunque los judíos pensaban de esa manera, es que los judíos escudriñaban la ley y ellos no reconocieron a Cristo cuando vino a la tierra. Igual que nosotros, ¿no? Creemos cualquier cosa que vemos en alguna serie en Netflix, pero usted no cree lo que la Biblia dice. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Cómo fue posible que los mejores estudiantes de la Biblia del mundo, que leían las escrituras continuamente y meticulosamente, rechazaran a Jesús? Bueno, usted busque aprender de Cristo. Ahora, note en segundo lugar, él quería conocer la persona de Cristo, pero para conocerlo esto implica amar a Cristo. Amar a Cristo. Pablo dice, por amor del cual lo he perdido todo. Era la clase de amor que sacrificó todo en favor de amar a Cristo. Pablo sacrificó todo, dice, he perdido todo por amor de Cristo. El joven rico amó más sus riquezas que el llamado que el mismo Jesús le estaba haciendo. Él se fue muy triste porque era muy rico. En Mateo 22, 37 se nos manda a nosotros a entender y comprender el primer mandamiento. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Matthew Henry decía que el amor de Dios es el primer y el gran mandamiento y el resumen de todos los mandamientos que están en la primera tabla de la ley. Ahora debemos amarle con todo lo que somos, dice él, con todo nuestro corazón, el centro de nuestro ser. Dice él, con toda nuestra alma. Esto implica nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y después dice, con toda nuestra mente, que corresponde a la determinación, al vigor intelectual y voluntario. Es un esfuerzo mental con firmeza. En Efesios 3, 19, el mismo apóstol Pablo escribió y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. El amor de Dios es total, dice Pablo. Tan alto, dice el cantito, que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios. El amor de Dios llega hasta los últimos rincones de nuestras experiencias. La anchura del amor de Dios continúa a través de toda nuestra vida y llega a todo el mundo. La longitud del amor de Dios, decía un escritor, nos sigue a través de toda nuestra vida. La profundidad del amor de Dios llega a lo más profundo del desaliento, de la desesperación, incluso de la misma muerte. La altura del amor de Dios se eleva por una cumbre de nuestra aclamación y júbilo. Mire, cuando usted se sienta excluido y aislado o no amado, recuerde que nada nos puede apartar del amor de Dios. Ahora, note en tercer lugar, Pablo quería conocer la persona de Cristo, ¿verdad? Pero para conocer la persona de Cristo, esto implica vivir como Cristo. Eso implica vivir como Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 9 de la Nueva Traducción Viviente dice, y llegar a ser uno con Él. La gloria de la salvación es que Cristo nos viste con su deidad
y esto implica que Él vive en nosotros. En Gálatas 2:20, Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este versículo el apóstol irrumpe en una memorable confesión de poder de la cruz en su propia vida. Él dice: con Cristo yo estoy juntamente crucificado. La cruz de Cristo se interponía entre él y su pasado. Su vida personal había sido clavada ahí, y esta nueva vida ya no se derivaba de sus vanos esfuerzos, sino de su morada de Cristo en su propia vida. En Efesios 4:13 dice que el tratar de vivir o el vivir como Cristo nos ayuda a madurar en Él, querer ser como Él. Y ese proceso, dice Pablo, continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El objetivo de la iglesia, hermanos, es que sus miembros alcancen esa madurez. Pablo dice: yo ahora tengo el deseo de conocer a Cristo, la persona de Cristo. Ahora, nota en segundo lugar, el enfoque de Pablo cambió. Ahora él quería algo más grande. ¿Cuál era el deseo del apóstol Pablo? Bueno, en segundo lugar, Pablo tenía el deseo de conocer el poder de Cristo. El poder de Cristo, la persona de Cristo, el poder de Cristo. Y ese es el poder de su resurrección, siendo la resurrección uno de los eventos más importantes en el cristianismo. El deseo más grande que Pablo tenía era conocer el poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos. Tan importante era esta doctrina para él, que él escribió un capítulo entero en Primera de Corintios, el capítulo 15, hablando acerca de la resurrección de Cristo. En el versículo 14 de 1 Corintios 15 dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. ¿Se da cuenta la importancia del poder de la resurrección? Pablo quería conocer ese poder. Así que el conocer al Cristo resucitado se había convertido en el deseo más importante, el deseo primordial del apóstol Pablo. La resurrección tomó un lugar principal en su ministerio y en su propia vida. Él quería entender lo que eso implica, ya que el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte es el mismo poder que está disponible para nosotros hoy, para todos aquellos que esperan su segunda venida. En Efesios capítulo 1 versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire, subraya esto por favor: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Y como Él se había convertido en el más grande deseo de Pablo, él oraba para que Dios nos diera a nosotros también ese deseo de conocer el poder de su resurrección. Ahora, noten en primer lugar, esa clase de poder era un poder libertador. El poder de la resurrección de Cristo es un poder libertador. Efesios 1, 19 al 20 dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos, el poder de la resurrección, y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Él se refiere a la resurrección como ese poder que levantó a Cristo de los muertos, liberó a nuestro Señor de esa tumba. Jesús fue puesto en esa tumba fría, lo habían declarado muerto. Los soldados no tuvieron que ni siquiera quebrarle las piernas cuando estaba en la cruz, porque así era como morían más rápido los crucificados, quebrándole las piernas. Pero ellos no tuvieron que hacerlo porque ellos vieron que Jesús estaba muerto. Cuando el soldado romano le clavó esa lanza en su costado, él dio testimonio de que Jesús estaba muerto. Y esa tumba, incluso dice la Biblia que pusieron guardias, no porque quisieran cuidar el cuerpo de Jesús porque él era alguien importante. No, pusieron guardias en la tumba porque tenían miedo de que alguien se robara su cuerpo.
Jesús fue liberado del poder de la muerte por el poder de la resurrección. 3 días después, el poder libertador de Dios liberó al Hijo de los amargos dolores de la muerte. Y Pablo deseaba conocer ese poder libertador en su propia vida. En Romanos 8, 2 al 4 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo quería conocer el poder libertador de la resurrección. Pablo afirma que usted y yo hemos tenido la victoria por medio del poder libertador de Cristo. No hay nada que pueda hacernos frente si Dios es quien pelea por nosotros, dándonos la libertad en nuestra propia vida. En Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y más adelante, versículos más adelante, él dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Subraya esa frase, por favor: más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora mire, ese poder del cual Pablo habla, el poder de la resurrección, en segundo lugar, era un poder que da autoridad. Era un poder que da autoridad. En Efesios capítulo 1, versículos 20 al 21 dice que Dios pues ejercitó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, y note esto, y lo sentó a su derecha en las regiones celestes. Ese lugar de la derecha era un poder o un lugar de autoridad. Versículo 21, por encima de todo gobierno, por encima de toda autoridad, por encima de todo poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios le dio un lugar de autoridad por encima de todo lo que existe. Al momento de ser resucitado, el mismo Jesús fue a sentarse a la diestra de Dios, obteniendo un nombre, dice la Biblia, que es sobre todo nombre, este lugar de preeminencia. Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se recuerda que hace unas semanas atrás le dije que en el juicio final aquellos que han sido condenados van a reconocer a Jesús como Señor de sus vidas? Todo ser humano va a doblar su rodilla y va a decir estas palabras: Jesús es Señor, y luego va a ir a su morada eterna, sea el cielo o sea el infierno. La pregunta es: ¿está usted preparado para ese día? ¿Está usted preparado para el día en el que tenga que encontrarse con su Dios? Efesios 1:22 dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Mire, nuestro Señor, dice el apóstol Pablo, no está simplemente por encima de todas las cosas y por encima de todos los seres. Él está encima de todo cuanto existe. Y está muy por encima de los ángeles y por los ángeles caídos, sobre los salvos y sobre los no salvos, sobre el tiempo y sobre la eternidad, por encima de hombres, de títulos, de rangos, de niveles, de poderes. Y Pablo quería conocer el poder de la resurrección, que le daba poder sobre todo. Muy bien, hablando del más grande deseo de Pablo, Pablo quería conocer la persona de Cristo, Pablo quería conocer el poder de Cristo, y en tercer lugar, ahí en sus notas, Pablo quería conocer la pasión de Cristo. Pablo quería conocer, en tercer lugar, su deseo más grande era conocer la pasión de Cristo.
Nota el versículo 10 de Filipenses 3, para los muchachos que acaban de llegar. Filipenses 3, versículo 10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ahora note la última parte, por favor. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Subraya esa parte, por favor. Versículo 10. Y la participación de sus padecimientos. ¿Sabe? El conocer la pasión de Cristo, o como Pablo dice, el conocer la pasión de sus padecimientos, significa, según la traducción del lenguaje actual, sufrir como él sufrió y aún morir, dice esa versión, como él murió. La palabra pasión, está ahí en sus notas, proviene del latín pati, que significa literalmente soportar o sufrir. Pablo quería conocer los sufrimientos de Cristo. Cuando Pablo dice, yo quiero conocer la pasión de Cristo, él quería conocer los sufrimientos de Cristo. El término pasión de Cristo se refiere al sufrimiento de Cristo en todo lo que implicaba la crucifixión. Desde su tiempo de oración en Getsemaní, donde él oró, y dice la Biblia que brotaban de su rostro gotas de sangre, como sudor de sangre. Él estaba angustiado hasta la muerte. Desde ese momento, su entrega, su martirio y su muerte en la cruz. Todo eso encierra la palabra pasión, el momento de su mayor sufrimiento. Los evangelios registran esos momentos de amargura donde nuestro Salvador sufrió con intensidad el trago amargo de la cruz. Se recuerda que en Mateo 26, 39, él se adelantó un poco más, dice la Biblia, cuando él oró en Getsemaní y se inclinó a rostro en tierra. Y mientras él oraba decía lo siguiente, ve ahí en sus notas: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, dice esta versión. Sin embargo, no quiero que se haga como yo, sino tu voluntad. Es decir, tu voluntad, no la mía. El deseo de Pablo era conocer la profundidad del sufrimiento de Cristo, pero su deseo también era identificarse con ese sufrimiento y lo que implica sufrir, como el mismo Jesús sufrió. Pablo lo hizo. Ahora, nota en primer lugar ahí, hablando de la pasión y el sufrimiento de Cristo, en primer lugar, por los perdidos y la iglesia. El sufrimiento de Cristo por los perdidos en la iglesia. Nuestro Señor vino a este mundo a sufrir por los perdidos, eso lo incluye a usted y a mí, y por su iglesia, lo que Él fundó. Cuando dos hombres iban camino de Emaús, se recuerda, el mismo Jesús resucitado se les acerca a ellos. Dice la Biblia que estos hombres estaban desalentados, desconsolados, pensaban que ya todo se había acabado, Jesús había muerto. Pero todavía no les había llegado la noticia de que Él había resucitado. Y cuando ellos hablaban de su desconsuelo y de su dolor y de su desaliento, el mismo Jesús les responde en Lucas 24, 25 y 26: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? ¿Se da cuenta? Jesús les reprocha del por qué ellos estaban desalentados. Era necesario, subraye eso por favor, era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara. Y a pesar de que conocían muy bien las profecías bíblicas, ellos fallaron en entender que Cristo sufriente era la senda para la gloria de la vida eterna. No podían entender por qué Dios no intervino para salvar a Jesús en la cruz. No podían entender cómo Dios no lo bajó de la cruz. Era necesario, hágale un círculo a esa frase, era necesario que Él padeciera sufrimiento por aquellos que no creían en Él. En Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Subraya esto por favor: la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo sufrió por los perdidos. Cristo sufrió por su iglesia. Iglesia que Él ganó con su propia sangre.
Se recuerda que en Efesios 5:25 se nos manda a nosotros los maridos amar a nuestras esposas, pero el ejemplo que Pablo está haciendo es inconfundible. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Subraya esto, por favor. Y se entregó a sí mismo por ella. Y Cristo se entregó por la iglesia con un propósito. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo está usando el ejemplo de Cristo y la iglesia para hablarle a los maridos de cómo deben de tratar a sus esposas, pero el mensaje principal de Pablo era este: Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella, para santificarla, que no tuviese ni cosa semejante, ni arruga, ni mancha, que fuese santa y sin mancha. Ahora note en segundo lugar, hablando acerca de la pasión de Cristo y de su identificación, de la identificación del apóstol Pablo con su sufrimiento. Hoy vamos a ver el sufrimiento de Pablo por los perdidos y la iglesia. Pablo oró para poder identificarse con Jesús y él sufrió, al igual que su Señor lo hizo, por los perdidos y por la iglesia, a lo largo de su ministerio y aún hasta su muerte. Recuérdese que Pablo, según la historia, este es un dato que no está en la Biblia, pero según la historia de los padres de la iglesia, dicen que Pablo fue decapitado en Roma por su fe. Por su fe. Todo su ministerio Pablo oró para ir a predicar a Roma, pero Dios no le dijo cómo lo iba a llevar. Él oraba: Señor, dame la oportunidad de ir a Roma a predicar, dame la oportunidad de ir a Roma a predicar. Y sí fue a Roma, pero preso. Probablemente la semana que viene vamos a hablar de eso. Pablo fue a Roma preso, y estando en una cárcel romana, la gente llegaba a atenderlo y a predicar. Él predicaba a la gente que le visitaba. Fue decapitado, según la historia, en Roma. Y a lo largo de todo su ministerio y aún hasta su muerte se identificó con su Señor. Él padeció por los perdidos, incluso estaba dispuesto a sacrificar su propia vida por la iglesia. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en que padezco por vosotros. Subraya esto: padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora quiero aclarar algo. La frase ahí en ese versículo, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, no quiere decir que la muerte de Cristo no fue suficiente para salvarnos. Eso no quiere decir. Tampoco dice que haya una cantidad predeterminada de sufrimiento que alguien necesita ser pagado por los creyentes. No. Pablo simplemente afirma que su sufrimiento es inevitable cuando se predican las buenas nuevas de Cristo al mundo. A esto él le llama los sufrimientos de Cristo, porque todos los cristianos están unidos a él, y cuando sufrimos por su causa, dice la Biblia que Cristo sufre con nosotros también. Filipenses 1:29 al 30 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, subraya esto por favor, sino también que padezcáis por él. Usted es cristiano, usted predica, agárrese, usted va a sufrir por la causa de Cristo. Mira el versículo 30. Y teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Pablo consideró un privilegio el sufrir como Cristo lo hizo. Él colgó sus diplomas y sus trofeos en una pared, los puso en una caja y él dice: todo eso lo he estimado como pérdida. Ahora yo escojo sufrir como Cristo lo hizo. Pero cuando sufrimos por representar con fidelidad a Cristo, nuestro mensaje y nuestro ejemplo nos afecta a nosotros y afecta a otros. El sufrimiento, hermanos, tiene beneficios adicionales. Déjenme darle 4 que están ahí en sus notas. El sufrimiento por la causa de Cristo tiene beneficios adicionales. Número 1, desvía nuestros ojos de las comodidades terrenales. Usted deja de enfocarse en lo que tiene aquí y piensa en algo más importante. Lo terrenal, no, dice lo celestial. Enfocarme en él, en ello.
en aquellos que no conocen de Jesús, en su obra, en que su obra continúe. Ahora note en segundo lugar, ¿sabe qué otro beneficio tiene el sufrir como Él? Arranca a los creyentes superficiales. Aquellos que estaban aquí por las razones equivocadas, viene Dios y por medio del sufrimiento se los lleva. Que les vaya bien. No necesitan. Dios a través de los sufrimientos los quita cuando usted es superficial. Nota en tercer lugar, un tercer beneficio. Fortalece la fe de aquellos que persisten. Aquellos que están firmes y que luchan a pesar de las dificultades. El sufrimiento purifica su fe. Purifica sus corazones. Y por último, un beneficio adicional del sufrimiento es que sirve de ejemplo a aquellos que puedan seguirnos. Escríbale a la par, nuestros hijos. Cuando sufrimos por la fe, nunca vamos a hacerlo mal. No significa que hemos hecho algo mal, sino que afirma nuestra vida delante de otros. Así que Pablo colgó sus títulos, colgó sus trofeos, los puso en una caja y él dice: ahora tengo un deseo más grande, conocer la persona de Cristo, conocer a Cristo resucitado, el poder de Cristo, conocer la pasión de Cristo. A pesar de todos sus logros, sus títulos, sus méritos, él dice: si hay alguien que tiene de qué gloriarse, yo más. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuál es el deseo más grande de su vida? ¿Cuál es su más grande deseo? Nuestra vida debe estar enfocada en Dios por medio de Cristo, nuestro Salvador. Y su deseo, al igual que el mío, deberían de ser los mismos del apóstol Pablo. Conocer la persona de Cristo, conocer el poder de Cristo, conocer la pasión de Cristo. Ese es nuestro deseo. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por nuestros hijos y las cosas que han logrado en este año escolar. Algunos van a enfrentar nuevas metas, Señor. Cosas como una escuela diferente, un grado diferente. Y aunque deja de haber esa especie de nerviosismo tanto en ellos como en nosotros como padres, Señor, todos nuestros logros deben de estar enfocados en ti. Sean de la escuela, sean del trabajo, sean materiales, sea comprar una casa, sea comprar un carro, sea pagar una deuda, sea lo que sea. Nuestros logros deben de apuntar hacia ti. Si había alguien en las escrituras, Señor, que tenía de qué presumir, ese era Pablo. Él dice: yo soy hebreo de hebreos. Y esa frase toma peso. Él dice: yo fui fariseo en cuanto a la ley. Yo fui irreprensible. Cumplí la ley a cabalidad. Pero nada de eso pudo llenar el vacío que había en mi corazón. Pablo, querido hermano, tenía el mismo vacío que usted y yo tenemos en nuestro corazón. Es un vacío con la forma de Dios. Solamente Dios puede llenarlo. Señor, gracias porque a pesar de nuestras dificultades, queremos hacer el deseo del apóstol Pablo nuestro deseo. Conocer la persona de Cristo, conocer el poder de Cristo, conocer la pasión de Cristo. Gracias, Señor, porque a pesar de las cosas que podemos disfrutar en nuestra vida, como los logros, sea cualquiera, necesitamos enfocarnos en un logro mayor. Y eso es ponerte a ti como el centro de nuestra vida. Te damos gracias por esta tarde. Mi Dios, si hay alguien aquí que aún no te conoce como su único y suficiente Salvador, te pedimos que él o ella que escuchó este mensaje, tú puedas tocar su vida
y enseñarle que no importa cuánto podamos lograr y acumular, por dentro siempre vamos a estar vacíos, porque ese agujero tiene la forma de Dios y solo Dios puede llenarlo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a instruir a nuestros hijos, mi Dios. Queremos que sean profesionales, queremos que sean doctores, maestros, psicólogos. Todos tenemos sueños grandes para nuestros hijos. Pero el consejo más grande que le podemos dar a nuestros hijos cuando alcancen una meta es: si ellos no te ponen a ti en primer lugar, a pesar de tener un título, no han alcanzado nada. No han logrado nada. Tú debes ser el centro de nuestra vida y lo más importante. Y cuando te ponemos a ti en primer lugar, todas las demás cosas van a ponerse en su lugar. Todas las demás cosas van a ponerse en su lugar. Por eso te damos gracias, mi Dios. Rogamos que seas tú quien nos ayude a cumplir nuestras metas, a cumplir nuestros logros, pero a ponerte a ti en primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén.